Hola scripters, si han creado formularios web con Select con demasiadas opciones, es posible que un data list les sea de utilidad. Podemos ahorrarle tiempo de captura al usuario, ya que con un data list nos permite escribir e ir filtrando las opciones a través de un input. En esta ocasión tenemos una base de datos de distintos medicamentos. Algunos de ellos son muy parecidos, solo varían en la forma o en la concentración. En el data list del formulario presentaremos como ayuda el medicamento, la forma y la concentración para facilitar la captura por parte del usuario. Creamos un archivo HTML para nuestro formulario. Lo nombraré Form Facturas. En el archivo código.js definimos la función doGet para renderizar la página. Definimos una constante llamada HTML para que a través del servicio HTML Service se genere una plantilla a partir de un archivo e indicamos el nombre del archivo plantilla. En el objeto output almacenamos la plantilla evaluada. Y devolvemos el contenido. Utilizaremos el framework Bootstrap para darle un mejor diseño al formulario. En la documentación buscamos la plantilla con la estructura inicial. La copiamos y la pegamos sobre todas las etiquetas existentes. Borraré este comentario de aquí para leer más fácil el código. También esta línea de acá. Podemos ver que ya tenemos instalada la biblioteca Bootstrap CSS y acá abajo el paquete de JavaScript. Creamos una implementación. Seleccionamos aplicación web. Escribimos cualquier descripción e implementamos. Aquí tenemos ya el código inicial, solo que no tiene margen y esa flecha se quedó del comentario que borramos. Eliminamos esta flecha y ahora insertaremos un container para mejorar el layout. Copiamos el default container y lo pegamos aquí adentro del body. Voy a copiar el título de la aplicación para que esté dentro del container. Cambiaré el H1 por H2 para disminuir el tamaño del título. Y en lugar de Hello World agregaré el texto factura, ya que vamos a simular que es una factura la que se va a capturar en este formulario. Guardamos y aquí se ve el título más pequeño y más centrado. Insertamos las etiquetas form para el formulario. En la sección Forms, en los controles de formulario, buscamos los data list. Nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar la sección de data list. Un data list nos permite crear un grupo de opciones a las que podemos acceder a través de un input. Se van autocompletando las opciones según lo tecleado por el usuario. En este data list de ejemplo, si colocamos el cursor, se muestran las opciones y conforme ingresamos texto, se van mostrando las opciones que cumplen con el texto ingresado.
Vamos a copiarlo e insertarlo en nuestra aplicación. Voy a modificar el ID y la referencia del label del data list. Voy a agregar el ID medicamentos data list. También voy a cambiar el texto del label. Será medicamento. Ahora cambiaré el texto del placeholder para que esté en español. Listo, actualizamos y aquí tenemos el data list. Si damos clic nos aparecen las opciones. Podemos seleccionar una o podemos empezar a escribir y se van filtrando los valores. De momento, estas opciones son estáticas, pero lo que queremos lograr es que las opciones se carguen dinámicamente de nuestra base de datos. Es decir, si agregamos otro ítem al final, este también cargue en las opciones. Entonces, voy a borrar las opciones predeterminadas. Crearemos una función para extraer la información desde el sheet y enviarla al lado del cliente. Llamaremos la función getDataMedicamentos. En la constante SS accedemos al spreadsheet ligado a la aplicación. En la constante sheet medicamentos accedemos a la hoja con la base de datos de los medicamentos, cuyo nombre es BD Medicamentos. En la constante data medicamentos almacenamos el rango de datos de la hoja y con el método getDisplayValues obtenemos los valores mostrados con todo y el formato en el sheet. Vamos a eliminar el primer elemento de los datos con el método shift. Bien, entonces, antes de devolver la información, realizaremos un console para asegurarnos que esta función está realizando lo que necesitamos. Corremos la función y autorizamos el script. Aquí están los datos de la hoja, que son los que necesitamos devolver cuando se llame a esta función. Entonces, ya está lista nuestra función, vamos a comentar el console. Y vamos a devolver el arreglo de datos data medicamentos. En el archivo HTML insertamos las etiquetas script para insertar código del lado del cliente. Voy a dar unos espacios para centrar el código. Agregamos un evento a la ventana del navegador. El evento será load para que cuando cargue la página se ejecute la función que llamaremos loadInfoDataList. Entonces necesitamos definir esta función. Aquí la definimos y ahorita en primera instancia solo agregaremos un console para imprimir una cadena y saber que nuestro evento ya está listo. Vamos a nuestra página y abrimos la consola del desarrollador.
Si tienes Mac, puedes acceder directamente a la consola presionando comando Alt más J. Y aquí está nuestro data list, la cadena que mandamos imprimir. Entonces podemos decir que nuestro evento ya está listo. Comentamos el console y lo que necesitamos hacer es llamar la función que creamos previamente, la que obtiene y devuelve los datos de la hoja de cálculo, esta de aquí. Para invocar una función del lado del servidor, utilizamos el método google.script.run. Solo utilizaremos una función de retorno para cuando se haya devuelto exitosamente la información. No creo que haya problemas para que devolviera algún error y utilizar la función withFailureHandle. En resumen, cuando cargue la ventana, se ejecutará la función loadInfoDataList. Llamaremos la función que está del lado del servidor, se ejecutará y devolverá los datos de la hoja de cálculo. Y posteriormente se ejecutará la función cargarDataList. Entonces, ahora debemos definir la función cargarDataList. Nuevamente, primero vamos a hacer un console de la información recibida, que estamos llamando data medicamentos. Entonces vamos nuevamente a la página, actualizamos y aquí en la consola podemos ver todo el array de datos devueltos desde la hoja de cálculo. Entonces ya nada más falta cargar estos datos a nuestro data list. Vamos a comentar el console para no mostrar información del lado del cliente que pudiera comprometer la seguridad de la aplicación. Definimos la constante input medicamentos y aquí vamos a almacenar el data list del formulario. Este de aquí. Entonces vamos a utilizar el método document getElementById y aquí pegamos el ID que acabamos de copiar. Ahora vamos a iterar a través de cada uno de los elementos del array. Lo haremos con el método forEach y nombraremos medicamento a cada una de las filas o elementos del array. Creamos una constante llamada option que es la que insertaremos al data list. Y aquí adentro creamos un elemento y este elemento será una opción. Aquí es donde insertaremos las opciones. Entonces creamos la propiedad value para la opción y su valor será el valor del medicamento en la posición 1. Que como podemos ver es el nombre genérico del medicamento. Ahora crearemos la propiedad text. Si te fijas, hay medicamentos muy similares. Incluso en la columna 1, algunos son iguales, pero varían en las columnas C o D. Para facilitar la captura, en el texto aparecerán los valores de las 3 columnas. Entonces, concatenamos el medicamento en la posición 1 con un string que será una coma y espacio y agregamos la columna 2. Que es la forma farmacéutica. Agregamos otra coma y espacio y agregamos la columna 3, que es la concentración del producto. Por último, en el objeto input medicamentos utilizamos el método appendChild y agregamos el elemento option.
Esto se hará por cada elemento de la base de datos. Guardamos los cambios, actualizamos la página. Si te fijas, ya no se imprimió ninguna información, entonces voy a cerrar la consola. Si presionamos el label del data list, se muestran todos los medicamentos disponibles. Como puedes ver, son demasiados y podrían ser más. Si seleccionas uno, se muestra el valor del data list y no todo el texto que mostramos en la ayuda. Si comenzamos a teclear información en el data list, se empieza a filtrar la lista de los medicamentos. Entonces, ya sabes cómo puedes insertar data list a tus formularios. Te recomiendo hacerlo cuando tienes muchas opciones en un select. En el siguiente tip veremos cómo llenar inputs según la opción seleccionada. Por ejemplo, que se muestre la forma farmacéutica y la concentración. Esto hará que el usuario pueda comprobar la información antes de enviarla. Si te sirvió el video, te pido que me regales un like o que me ayudes compartiéndolo con alguien que creas que le puede ser de utilidad.